Desde que fue creada, la ciencia se ha encargado de descubrir muchos objetos. La gran mayoría de esos elementos permitieron a los expertos saber un poco más sobre la historia. Sin embargo, hubo otros que solamente lograron llevarlos a una gran confusión. En este video, te mostraré objetos antiguos que hicieron dudar a los científicos, para que te quedes sin palabras al conocer los artefactos y los misterios que rodean a los mismos. Lo que puedes ver ahora mismo en tu pantalla es un Kong de jade. Se trata de un objeto cuadriculado, el cual tiene un agujero en la parte superior. El objeto fue hallado en las cercanías de la ciudad de Hangzhou y actualmente se encuentra dentro de la exhibición de un museo. Desde que fue descubierto, este artefacto chino solamente sembró dudas en las mentes de los científicos. Para empezar, los especialistas se preguntaron cómo era posible que un elemento hecho de jade tuviera el nivel de detalle que posee el Kong, pues dicha piedra ornamental es muy difícil de tallar por métodos convencionales. Eso no es todo, pues tampoco se sabe muy bien con qué finalidad fue creado este objeto. Existe una teoría que indica que podría haber sido utilizado para rituales y ceremonias funerarias, pero nada de eso está confirmado. Lo único que se pudo averiguar con las investigaciones posteriores al hallazgo es que el Kong de jade tiene una antigüedad aproximada de 5500 años. Esto último lo transforma en uno de los elementos más viejos de la historia de China. Otra cosa curiosa de este objeto son los grabados que tiene. Los mismos parecen representar a algún tipo de deidad desconocida. Más allá de la especulación, todavía no se conoce el significado de aquello. Es momento de que viajemos en el tiempo y retrocedamos hasta el año 1891. En ese entonces, fue hallado el misterioso pájaro de Saqqara. El mismo se encontraba en la tumba de un faraón de Egipto. El objeto tiene una longitud de 15 centímetros y un peso de 40 gramos. Además, su diseño es idéntico al de las aves en vuelo. Su hallazgo significó un gran impacto para la comunidad científica de esa época, pues nunca se había encontrado algo así en Egipto. Durante mucho tiempo se pensó que era una especie de prototipo de avioneta. Fue por eso que lo clasificaron como UPART, es decir, un objeto fuera de lugar y tiempo. Con el paso de las décadas, se fueron agregando más teorías alrededor del pájaro de Saqqara. Una de las más interesantes indica que ese elemento era usado en las ceremonias de entierro de los faraones, aunque todavía no hay una explicación oficial. Los expertos continúan trabajando para poder encontrarla. Vayamos ahora al Gran Templo de Abidos. Este lugar fue construido durante el reinado del faraón Seti I. La más interesante del mismo es un extraño jeroglífico que se encuentra en su interior. En dicho grabado se pueden ver las figuras de un helicóptero, un submarino y un avión. Esto llamó la atención de los ufólogos y los teóricos de la conspiración, los cuales aseguraron que el jeroglífico era una prueba contundente de la existencia de alta tecnología en las civilizaciones de antaño. Como contrapunto, los egiptólogos dijeron que lo que se podía ver en ese grabado era producido por una pareidolia, un fenómeno psicológico en el que relacionamos una imagen a algo que ya conocemos de manera errónea. Además, se dijo que la erosión también ayudó a que el jeroglífico tomara esa forma. A pesar de todo, ninguna de las teorías fue confirmada. Si has visto la cuarta película de Indiana Jones, sabrás que las calaveras de cristal son un punto clave de la trama, y aunque no lo creas, esos objetos también tienen su versión real. Los cráneos de cristal de nuestro mundo fueron hallados durante el siglo XIX. Los estudios posteriores al descubrimiento revelaron que estos elementos databan de la época precolombina y que además habían sido tallados a partir del cuarzo blanco. Esto también generó un mar de dudas y desconciertos en los especialistas. Por un lado, no se sabía qué civilización había sido la creadora de los cráneos de cristal. La cosa no termina allí, pues el nivel de detalle con el que fueron tallados generó un misterio enorme. Para tratar de explicarlo, algunas personas sugirieron que aquellos objetos fueron creados con tecnología de otro mundo. Por otra parte, los descendientes de las civilizaciones precolombinas afirman que los cráneos de cristal tienen muchos poderes sobrenaturales. Si nos vamos al templo de Hathor y entramos en él, podremos toparnos con una serie de relieves hechos en piedra. Entre ellos, hay uno que viene confundiendo a los científicos desde hace décadas. Se trata de las lámparas de Dendera. Estos relieves muestran lo que parecen ser dos serpientes surgiendo de un par de flores de loto. Aunque esa es la explicación inicial, se ha pensado en otras alternativas para lo que se ve en la pared de ese templo. Muchos egiptólogos han dicho que las lámparas de Dendera representan el uso de energía eléctrica durante los tiempos de la antigua civilización egipcia. Estas afirmaciones se reforzaron cuando se supo que la época en la que fue grabado el relieve ya existía la Biblioteca de Alejandría, lugar en el que se reunían los mejores pensadores del mundo helénico para desarrollar diferentes tipos de proyectos.
Según una antigua leyenda china, hace 12.000 años fuimos visitados por una raza de extraterrestres llamada Dropa. La misma habría dejado mucha tecnología a los humanos de China y el Tíbet. Todo pareció confirmarse cuando se descubrieron discos de piedra de gran antigüedad en las inmediaciones de la cordillera del Himalaya. El descubridor de los objetos afirmaba que eran parte del legado que los Dropa habían dejado en la Tierra antes de marcharse. A pesar de todo el revuelo que se generó alrededor, los científicos tuvieron serias dudas con respecto a este hallazgo. Debido a eso, decidieron estudiar los discos de piedra en un laboratorio. Los resultados de la investigación revelaron que esos elementos eran mucho más recientes de lo que parecían en un principio. Además, se descubrió que varios de los discos habían sido colocados intencionalmente en la zona. Las líneas de Nazca son, probablemente, los geoglifos más famosos del planeta. Se encuentran en pleno desierto peruano y representan decenas de figuras gigantescas. Una de las más misteriosas es la que aparece ahora mismo en pantalla. La misma muestra una figura humanoide bastante parecida a un astronauta. Por causa de esto último, se trazó una relación entre las líneas de Nazca y la teoría del antiguo astronauta. Dicho vínculo indicaba que los geoglifos del desierto de Perú fueron creados por seres de otros mundos. Sin embargo, la mayoría de los científicos está en desacuerdo con lo planteado, pues no hay pruebas contundentes que avalen aquella hipótesis. De todas maneras, todavía existen ciertas dudas con respecto al astronauta de Nazca. En tiempos recientes, se sugirió que dicha figura en realidad representa a un ser antropomórfico. Te presento ahora a los artefactos Quimbaya. Estos enigmáticos objetos datan de la época precolombina y son atribuidos a la cultura Quimbaya. Aunque poseen diseños diferentes, la gran mayoría de esos elementos cuentan con una forma que recuerda mucho a los aviones modernos. Teniendo en cuenta esto, algunos expertos creyeron que aquellos artefactos eran modelos a escala de vehículos aéreos. Y no solo eso, pues también sugirieron que la tecnología con la que los habrían fabricado procedía de un lugar ajeno a nuestro planeta. Aunque suene algo descabellada, esta hipótesis fue aceptada durante mucho tiempo, pero en los últimos años las cosas cambiaron. La comunidad de especialistas volvió a estudiar los artefactos Quimbaya y llegaron a la conclusión de que eran representaciones de pájaros, los cuales eran muy adorados en la nombrada cultura. Como ya debes saber, los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Aunque esto es aceptado mundialmente, hubo un tiempo en el que se dudó de este evento, y todo fue causado por el descubrimiento de las figuras de Acámbaro. Se trata de una colección de más de 32.000 piezas. La gran mayoría de ellas representa a diferentes especies de dinosaurio. El hallazgo generó una confusión gigantesca en los expertos, pues se había dicho que los objetos tenían 6.000 años de antigüedad. Debido a eso, se comenzó a pensar que los creadores de las figuras de Acámbaro convivieron con estos terribles reptiles. Sin embargo, unas investigaciones más detalladas revelaron que esos elementos tenían menos de un siglo. La cosa no acaba allí, pues se descubrió que habían sido utilizados como truco por algunos excavadores, los cuales pretendían ganar dinero a costa de la ciencia. Más allá del fraude que significaron, las figuras de Acámbaro son conservadas dentro de la exhibición de un museo que está localizado en México. De todos los objetos antiguos que hemos visto el día de hoy, ¿cuál te pareció más interesante? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.